Bueno, matemáticas aplicadas a la vida. ¿Crees que las matemáticas y las ecuaciones no las podemos llevar a la vida real? Quiero mostrarte un ejemplo para todos. Vamos a calcular y a trabajar con la función de utilidad. La función de utilidad se calcula ingresos menos costos. Existen dos tipos de costos, costos fijos y costos variables. Pero para que entiendan esto no vamos a hablar de empresas de alto nivel, sino vamos a llevarlo a un negocio casero, a un negocio humilde, a un negocio latino. Vamos a poner nuestro negocio de empanadas, ¿listo? Vamos a evaluarlo para que aprendamos a cómo la matemática puede irse hasta lo más simple. Entonces nos fuimos. Bueno, empezamos. Los costos existen dos, fijos y variables. Entonces vamos a empezar con los costos fijos, los costos básicos que tú necesitas. Vamos a poner dos empleados. Dos empleados actualmente, más o menos con el mínimo, con prestaciones de ley, a un empresario le está saliendo un promedio de 1.400.000. Si son dos empleados, estamos hablando de 2.800.000. Un arriendo de 1.000.000 de pesos, en servicios 500 y en otros, que puede ser implementos de aseo, servilletas, todo eso. Bueno, eso nos suma 4.800.000 mensual. Estos serían los costos fijos. Vamos suave hasta ahí. Costos variables. Los costos variables, si vamos a ver empanadas, pues nos toca calcular a cómo nos sale la empanada. Vamos a hacer un costo promedio. Entonces, ¿tú qué haces? Preparas tus empanadas, haces tus cosas y sacamos un costo promedio. Si en 100 empanadas me gasté 50.000 pesos, entonces el promedio de la empanada es de 500. ¿Listo? 500 pesos por empanada. Lo chévere de la matemática es que desde el principio tú sabes cuántas empanadas vas a vender mensualmente. ¿No sabes cuántas? ¿Cuántas empanadas va a vender mensual? Pues, y el en matemáticas se llama X. ¿Cuáles son los costos variables? 500 pesos por empanada, o sea, 500X. ¿Y cuáles son los ingresos? Tú tienes que definir los ingresos, es lo que te entra. ¿A cómo vas a vender cada empanada? Entonces, como cada empanada la vas a vender a 1.500 pesos, 1.500 por empanada, recuerda que para meterlo a una fórmula pones ingresos es igual a 1.500 por empanada, 1.500X. Metamos todo esto a una fórmula, ¿cómo te queda? La utilidad es igual a los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? ¿A cómo te quedan las empanadas? A 1.500 por empanada, X, menos los costos. ¿Cuáles son los costos? Los costos variables, que son 500X, y menos el costo fijo, 4.800.000. Y mira cómo es de bonito que se va poniendo la ecuación. O sea que la función de utilidad, 1.500 menos 500, te queda 1.000X, menos 4.800.000. Y ahora vamos a jugar con esta linda y hermosa ecuación que nos quedó. Ya tienes tu fórmula en tu negocio, ya tienes una aplicación, ya sabes para dónde vas y qué puedes hacer. Vamos a empezar a entender otro término que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio de tu negocio es cuando los ingresos son iguales a los costos. O traducido al español, cuando la utilidad es cero. No tenemos ingresos, no tenemos utilidad, pero los ingresos alcanzan a superar los costos. O sea que si aquí ponemos cero, mira que nos sale una ecuación como las que teníamos en el colegio. ¿Te acuerdas cómo se despejaban? Entonces recuerda que las X las dejamos en un lado. El que está restando pasa a sumar. 4.800.000. Igual que las ecuaciones de colegio. Y este número que está multiplicando pasa a dividir. Listo. ¿Y qué haces? Recuerda que se pueden ir los ceros con los ceros y te quedó que X, que es la cantidad de empanadas que tienes que vender para no tener utilidad y que tu punto de equilibrio funcione, o sea que la utilidad sea cero, es 4.800. Es un muy buen dato para iniciar tu negocio. Ya sabes cuánto tienes que vender mensual para por lo menos no tener utilidad, pero que tengas tu punto de equilibrio, 4.800 empanadas. Bueno, esto implica que si tu punto de equilibrio son 4.800 empanadas, si lo divides en 30, 4.800 dividido 30 te va a dar 160 empanadas por día. Eso es lo mínimo que tienes que vender para que tu negocio no dé pérdidas. Bueno, ¿y qué pasa si vendo más o vendo menos? ¿Cómo hago para calcular la utilidad? Porque recuerda que puede dar positiva o negativa. Hagamos un ejercicio. Vamos a superar este valor. ¿Qué pasa si tú vendes 7.000 unidades? ¿Cuál va a ser tu utilidad? Lo único que haces es cambiar este 7.000 por la X en tu fórmula que te dio. Entonces recuerda, aquí tenemos que es 1.000 por la X, pero ya sabemos que son 7.000 la cantidad de empanadas menos 4.800.000. O sea que la utilidad de vender 7.000 empanadas es igual a 7 millones, 1.000 por 7.000 te da 7 millones, menos 4.800.000. Y la utilidad de las 7.000 empanadas
7 millones menos 4 millones 800 nos va a dar 2 millones 200 mil pesos. Esa es la utilidad de tu empresa, tu reto y todo, organizando y aplicando ecuaciones. Utilidad de ingresos menos costos. Espero que hayas aprendido mucho. Me despido de ustedes, Mario Rivera en esto, tu profe TV.